Bueno, ¿cómo les va? Aquí nuevamente en ¿Qué creen los que creen? Tratando de ver en qué creemos los que creemos y en qué creen los que nos ayudan a creer. Hoy nuevamente nos visita el Padre Cote, un amigo de la casa, que viene con una novedad y con un nombramiento bastante particular. Voy a leer porque es largo. Ha sido nombrado presidente del Centro Guadalupe, generador de contenidos y tecnología digital para la Red Informática de América Latina. Claro, pero igual... 3 programas para explicar. Sí, sí, es más largo el nombre que la tarea, me parece. Bienvenido, Cote. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo volver a estar acá. Realmente una alegría. Siempre este programa me produjo mucha atracción, mucho gusto, ¿no? Y es muy sugestivo el nombre, ¿no? ¿En qué creen los que creen? Y yo creo que los medios de comunicación son un lugar privilegiado para transmitir el Evangelio. Estoy convencido. Y creo que lo va a hacer más todavía. Y has hecho mucho para eso, ¿no? Porque hace años que estás en el tema. Estamos, sí, y bueno, de hecho esto que mencionás recién ahora, este nombramiento, está de la mano de ver cómo seguir potenciando los medios digitales en este caso, pero que también hoy están todos emparentados, no podemos hablar solamente... hoy los medios en sí mismos, vos tenés, antes la radio era la radio, y la gente que escuchaba radio era la gente de radio, después... La radio iba al cine. Iba al cine la radio. Después vino la tele, y la gente veía televisión y qué sé yo. Ahora en un teléfono inteligente, tenés radio, tenés música, todo. Tenés internet, tenés televisión, tenés todo. Tenés diarios, tenés cine. Tenés cine. Entonces, bueno, este fenómeno que es un avance que el hombre ha generado en la comunicación, paradójicamente, curiosamente, en un mundo que está incomunicado, ¿no? De las cosas profundas, tenemos como nunca tantísimos medios, ¿no? Así que es un gran desafío, ¿no? Yo digo, ha sido muy importante que la Iglesia desde hace tiempo tomó esta preocupación. Yo hace unos años trabajé en el episcopado, en la comunicación, y me impresionó. De golpe tuve que asumir una presidencia, algo que no conocía. Cuando me empecé a recorrer el país me di cuenta que había muchísima cantidad de medios. Hicimos un primer congreso de comunicadores católicos, vinieron más de 1000 personas. Y yo dije, toda esta gente está trabajando en comunicación en la Argentina, en comunicación católica, y yo no lo sabía. Bueno, de aquel tiempo, que ya hace como 15 años de eso, ahora, que pasó mucho tiempo, se avanzó muchísimo y ahora estamos en este tema digital, ¿no? Que sería bueno que explique, por ejemplo, cómo se meten contenidos en el orden digital para que la gente vaya captando, ¿no? Bueno, los medios son medios. Sí. A veces, esto hay que decirlo porque uno a veces se equivoca, no es que se confunde, mejor dicho. Piensa que los medios son fines. Claro. Entonces llegar a tener un programa en la televisión y un programa exitoso, es como que la gente piensa que eso ya es la comunicación. No. El medio está en función de los contenidos. O sea, el que domina la cosa es el contenido. Lo que pasa es que los contenidos que hoy la gente consume son contenidos de entretenimiento, nada más. Pero no quiere decir que los otros contenidos no sean posibles de digitalizar o de transmitir a través de los medios masivos. Al contrario, no. Yo pienso que en esto es como todo. Si no tenés gente pensante, si no tenés reflexión, si no tenés gente inteligente, vas perdiendo los espacios y los van ocupando la pavada y otros temas sonsos. O sea, no es que la gente no tenga necesidad de escuchar algo interesante y profundo. Siempre lo va a tener. Lo que pasa es que al no haber proposición, no haber propuesta, edición e inversión y gente que se dedique a eso, entonces vos perdés tu espacio. El medio digital es un medio más. Lo que pasa es que hoy lo que hace es condensar muchos de los contenidos de información, de reflexión
y también de otro tipo de comunicaciones. Por ejemplo, la gente está muy ávida en que le llegue la información al instante. Entonces, si el Papa visita tal lado, que te llegue, y eso es gracias a estos métodos. ¿Y el contenido cuál es? El contenido es el acontecimiento del Papa visitando tal lugar. Ese es el contenido. Claro. Que es un contenido, que es un concepto conceptual, porque es el sumo pontífice que visita un lugar alejado, pobre, y vos lo tenés en instantes en tu teléfono. Además, el Papa lo que produce fundamentalmente, además de las palabras, son signos. Si el signo no te llega rápido, no te llega. Claro. Cuando Papa visitó Lampedusa, Claro, eso. y puso como signo, miren, acá está pasando algo tremendo, que se está muriendo gente en el mar, y vamos al lugar donde se recibe esa gente. Y ese fue un signo que recorrió el mundo en instantes. Si no hubiera estado los medios y los medios digitales comunicando eso, como signo no cumple su misión. Porque aparte fue como ver un partido de fútbol en directo, no en diferido. Claro. Porque vos el resultado lo tuviste en el momento. Si vos ves un partido en diferido, ya sabes el resultado. Claro. Y a veces lo ves con menos atención. Entonces, esto que tiene el lenguaje, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la comunicación. La comunicación también tiene su propio lenguaje. Y en el lenguaje es como donde las personas utilizamos recursos lingüísticos para comunicarnos. Y hay distintos lenguajes, y hay un lenguaje digital, y hay un lenguaje multimedial, y de esos hay que aprenderlos, y tienen sus técnicas, y tiene... Es como cuando vos aprendes una lengua, un idioma, tenés que entrenarte. Ahora vos tomás el tema del lenguaje y me parece que es un punto clave, porque en general a los medios católicos o a los medios que tratan de difundir esto que tiene que ver con los valores, con el discernimiento de las cuestiones importantes de la vida, se nos critica porque somos aburridos. ¿Vos te estás refiriendo, por ejemplo, a este programa? No, este dicen que es buenísimo. Pero en general, en general el planteo es difícil expresar el mensaje de un modo que no sea aburrido, que no sea monocorde o que no sea tedioso. Cuando mirás a algunos escritores que son escritores de éxito, difusores de éxito, voy a nombrar el caso del más conocido acá en Argentina, que es Mamerto Menapace. ¿Por qué Mamerto es más conocido que otros? Porque Mamerto dice las cosas de un modo en el que se entienden. Y porque en una de esas no tiene miedo en usar determinadas palabras, ¿no? Porque nosotros somos tan cuidadosos y tan prejuiciosos con no generar una discordia, un conflicto. Entonces, ¿cómo se logra transformar este mensaje que tenemos, que es la verdad verdadera, por lo menos en la que creemos y que proponemos, en un mensaje atractivo, ¿no? Porque en eso estamos fallando también. Mira, hay dos o tres cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la comunicación digital o esta comunicación que se da a través de estos medios tan modernos y tan electrónicos y por más que sea una comunicación revestida de tanta tecnología, necesita un yo y un tú. Si la persona que está del otro lado no descubre que es Monseñor Casareto, o sea, digo, tiene que... la interlocución, por más que el medio sea muy perfecto, nunca es anónima. Y mientras más personalizada es, mejor, mientras más de yo a tú y de tú a yo, mientras yo más identifico a mi interlocutor, más real se vuelve. Es como cualquier conversación que vos tenés. No, y además, o sea, no estás hablando con el mundo, estás hablando con Juan, con Juan, estás hablando con alguien que está del otro lado y te está escuchando. Un ejemplo para mí que es elemental, ¿no? Es decir, generalmente se piensa en la comunicación como una transmisión de ideas, pero basta que aparezca una imagen de la Madre Teresa que nunca dijo cosas extraordinarias, nunca dijo grandes sermones la Madre Teresa, No. pero tuvo gestos y aparecía ella y eso ya era muy significativo. Exacto. Es decir, por eso que el medio visual, la imagen hoy, tiene mucho poder, ¿no? Exacto. El concepto es más direccional y tiene menos posibilidad de confusión. La imagen es más ambigua, Y además, pero también la imagen es más elocuente. Claro. Y entonces la imagen habla más y el concepto habla más para el entendido. Entonces, ¿cómo hacer para transmitir conceptos con imágenes? Bueno, un elemento, además de esta interlocución entre el yo y el tú, es la inculturación. Que las imágenes que utilices sean aquellas que el oyente, que la audiencia, le sean significativas. y además hay otra cosa que la vamos a tomar en el próximo bloque, que es todo el tema de los sentimientos, los afectos
cómo se transmite esto, ¿no? Bueno, próximo bloque. Vamos. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. What would you like to say to the Christians here in Europe? What would you like to say to those who are watching us? First of all, I ask you to wake up. If you are going to just be silent, it's the same thing that you are sharing. Those they are persecute us. So don't be silent. If you can, don't just watch. Take the action and wake up. Cote, y nos quedamos hablando, entre otras cosas, del tema del lenguaje, ¿no? Y de lo atractivo de un mensaje. Y el Papa Francisco recomienda en alguno de sus textos también, nos hace una recomendación que vale tanto para la homilía cuanto para la comunicación en general, ¿no? Que haya una idea, que haya una imagen y que haya un sentimiento. Y a veces nosotros nos quedamos en expresar ideas y nos perdemos esa capacidad de ilustrar la idea con una imagen y de transmitir un sentimiento. La imagen transmite sentimiento, que es lo que decíamos señor recién, ¿no? La imagen, Teresa Calcuta, te produce algo en las tripas, algo te pasa. Pero muchas veces por querer ocupar un espacio nos quedamos en la idea y no en la imagen. Y yo quería ilustrar esto con una imagen de algo que tiene que ver con lo que hemos charlado en otro programa de la misericordia y demás, ¿no? Una imagen. Hoy día, en las familias y en la sociedad en general, la palabra misericordia se reemplazó por la palabra tolerancia. Claro. Entonces, una imagen sería ilustrar esto diciendo Jesús era intolerante. Esto podría ser un título, ¿no? en la comunicación, que provocaría que, y alguien que visualiza una personalidad diferente en Jesús. Claro. Entonces, ¿por qué planteamos Jesús era intolerante? Porque efectivamente Jesús amaba a todos, pero con el pecado no había forma de que transara. ¿Por qué cuento esto? Porque parte de los temas es traer debates que sean propios de lo que está pasando en las casas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero hay ciertos temas, tolerancia versus misericordia, me parece es un tema que nosotros podemos plantear e instalar. Y tiene que ver con el tema de los límites, ¿no es cierto? Claro. Los padres habitualmente no ponen los límites y bueno, ahí se arma realmente un verdadero lío y el chico parecería ser que exige de los padres que tengan benevolencia respecto a lo que piensa. Y el padre a veces se siente que es intolerante, se va a poner límites que debe poner, ¿no es cierto? Por ejemplo. Claro. Y una cosa es la misericordia, que es la actitud, vamos a decir, primigenia. Sí, los padres son desde ya tiernos, deben serlo, ¿no es cierto? Amables,
misericordiosos, pero lo cual no quiere decir que es un viva la pepa la familia, ¿no es cierto? Claro. Claro. Bueno, este tema del lenguaje hace que justamente se hagan sinónimos palabras que no lo son. Claro. Entonces, hay una especie de masomenismo, ¿no?, que hace que uno vaya achicando el lenguaje. Había una película interesantísima que se llama Un hombre mirando al sudeste. Y el hombre creo que se había metido en un lugar de locos, ¿no es cierto?, para evitar que lo metieran preso, me parece que, creo que era un poco así la película. Entonces, mientras estaba ahí, él pensaba que cumplía con eso y entonces no estaba preso y la pasaba mejor. Pero descubrió que el método que había ahí en el loquero era irle quitándole palabras, achicándole el lenguaje a los internos. Entonces, cuando le decían una palabra o algo o alguna cosa, los castigaban. Entonces, la gente empezaba a tener un lenguaje cada vez más reducido. Entonces, ¿él qué hacía? Cuando llegaba a su cuarto, se anotaba la palabra con tiza en la pared. Entonces, cuando entrabas al cuarto veías muchísimas palabras escritas porque no se las quería olvidar. Una forma de dominio es reducirle el lenguaje a la gente. Claro. Hoy hay sectores, digamos, grupos humanos que por falta de formación, de educación, terminan hablando con 3, 4 palabras. Che, y todas las vuelven sinónimos. Y no son sinónimos. Claro. Entonces la comprensión se vuelve, no es una comprensión real. Entonces distingamos bien la misericordia de la tolerancia. Claro. La tolerancia, bueno, en ciertos casos con tolerancia alcanza, pero en otros casos la misericordia supera la tolerancia, porque a pesar de desbordar esos límites, ¿no es cierto?, la misericordia tiene una grandeza tal que enriquece un hecho que a lo mejor humanamente sería hasta intolerante, ¿no? Porque amás tan profundamente que incorporas algo y lo redimís en esa incorporación. Ya que estamos en este tema, un ejemplo de lo que me pasó hace poquito. Sí. Estaba dando una charla con otros panelistas. Uno de los panelistas hablaba del tema del trabajo, cómo iba a ir transformándose, tiene que ver con la comunicación, cómo se iba a robotizar, muchas cosas se iban a robotizar, cómo la comunicación también iba a ir teniendo toda una evolución. Y yo mientras tanto pensaba, bueno, pero ¿qué es lo que no va a poder cambiar? Y no, lo que no puede cambiar es la persona humana, sus sentimientos, sus afectos. Yo cuando tuve que hablar dije, miren, esto va a haber muchos trabajos robotizados, pero todo lo que te da el tema de la misericordia, de la preocupación por el prójimo, en la Argentina, que todavía tenemos como un 30% de pobreza, la preocupación en solidaridad, todo eso va a tener que absorber mucho trabajo todavía, ¿no? Y todo el orden comunicativo tiene que ir justamente no solamente al entretenimiento de la gente, sino a llevar a la gente a esta dimensión de solidaridad, de preocupación por el otro, ¿no? A mí me gusta lo que estás diciendo porque yo digo, la comunicación es vínculo, ¿no? Es vínculo, exactamente. Entonces, cuando la comunicación se robotiza o qué sé yo, todo esto que estamos diciendo, da la sensación que te vuelve autista. Ese es el miedo. Que la tecnología, por ser tan sofisticada y abrumadora, impida la comunicación porque te enredás en los cables de la tecnología. Cuando vos en realidad lo que querés es crear un vínculo. Entonces todos los medios tienen que estar al servicio de esta finalidad que es la vinculación entre los hombres, en la solidaridad, en la misericordia, en la asistencia, en el consuelo. Y además, si no hay comunicación, no hay vida. Además, si la Iglesia no tiene la comunicación y los medios de comunicación para esto, no la tiene para nada, porque esta es la misión nuestra por excelencia, ¿no es cierto? Justamente toda esta preocupación y todo este trabajo tuyo, ¿no es cierto? Porque poner contenidos al mundo digital, los contenidos van a tener que ser siempre evangélicos y estar al servicio de la gente. La fuerza transformadora está en el Evangelio y eso es así y es innegable, lo ha sido durante 20 siglos con distintas tecnologías y lo serán los próximos, porque en realidad lo que transforma es la acción de Dios. Claro. Ayudada, por supuesto, en cada tiempo por los recursos que tenés. El hombre, en ciertas etapas, utilizó unos medios más rudimentarios, hoy tenemos más sofisticados. Bueno, otro debate que a veces se plantea el tema de la comunicación es si hay que poseer o no los medios. Claro. O sea, nosotros hemos pasado en el campo tecnológico o digital, por llamarlo de alguna manera, de demonizar a los medios tecnológicos a decir poseamos todos los medios. O sea,
Viste que a veces en estas cosas se pasa de un extremo al otro, muy pendular, porque en realidad no se sabe bien hasta dónde. Entonces, yo creo que nosotros ciertos medios tenemos que poseer. Lo que pasa es que uno no puede poseer los medios top, porque entonces tendrías que tener una inversión tan grande que ya perdés la orientación de los recursos, porque se va todo en la compra Pero no puedes no poseer, no tener cierta participación en la propiedad de los medios, porque es muy difícil en un medio ajeno decir lo que querés. Lo decís una vez y a la segunda no te llaman más. Sí, Claro. claro. Entonces, también la Iglesia tiene posibilidad, sobre todo en el campo de Internet, que es tan posible, digamos, la generación de cosas. Las redes sociales, hoy todo el mundo es autor. Todos, y esto de ser todos autores, habla también de una comunicación interactiva, que es uno de los principios de la comunicación digital. Vos para poder estar comunicando digitalmente tenés que accionar, pero también recibir, o sea, tiene que haber un ida y vuelta. Hoy la Iglesia, que se manejó siempre con un lenguaje y con una comunicación unidireccional, donde uno hablaba y todos los demás escuchaban, uno a muchos, eso no es el lenguaje actual. El Y lenguaje además, actual es muchos a muchos, sí, sí. donde todos somos autores y de alguna manera construimos juntos el camino del entendimiento y la verdad. Sí. Paradójicamente, en los medios, como en la vida, la Iglesia tiene que aprender a escuchar, ¿no? Así es. Que a veces no nos es fácil escuchar, y en especial escuchar lo que no queremos escuchar. Entonces, en esto se da, porque como bien vos planteás, si no hay esa acción y reacción, no hay comunicación. No. En los nuevos medios no hay comunicación. Entonces, pasándolo al paralelo de lo que sería en una misa, es mucho más fácil predicar sin que te interrumpan que predicar con gente que levanta la mano y te dice, no, pero usted dice que... Y esto es lo que nos pasa en los medios, ¿no? Hay que aprender, hay que desaprender y aprender un nuevo modo de diálogo frente a la propuesta del Evangelio, que gracias a Dios sigue interpelando, sigue trayendo dudas, sigue trayendo inconvenientes, discordias, discusiones, porque la gente para entender tiene que hacer lo propio, y para hacer lo propio tiene que hacer todas las preguntas que hagan falta, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el recorrido que estamos haciendo en esta conversación, porque vamos en un tema muy amplio, que es el de la comunicación, en este tiempo que es escaso, ¿no es cierto? Estamos como pegando pinceladas sobre cuestiones fundamentales. Yo vuelvo a hacer una especie de confesión que hice al principio del programa, digamos, sobre la credibilidad sobre estos espacios. A mí me parece que vos que estás del otro lado y nosotros que estamos aquí, queremos llevar el Evangelio a todos. Eso es lo que nos mueve y la motivación más profunda. Pero sabemos, y no somos ingenuos, que si no tenemos ciertos medios, nuestra conexión va a quedar en un círculo muy pequeño. Exactamente. Entonces, y eso no es ser humilde, decir me quedo en lo pequeño. No, al revés. Yo creo que el mensaje de Cristo fue universal. Y esa es un poco la tensión que tiene que tener, ¿no? Y los medios hoy te universalizan. Yo diría que, para ver también un matiz bastante positivo de la Iglesia, que con pocos medios hemos podido, dentro de lo que es el espacio, vamos a ser más público argentino, llegar a tener una capacidad de diálogo importante, ¿no? Con casi todo lo que es la realidad argentina, porque hoy la Iglesia dialoga con los políticos, dialoga con los sindicalistas, dialoga con los empresarios, dialoga con los comunicadores, y esto me parece que ha sido un esfuerzo, lo hago notar, quizás no quiero caer en una dimensión propagandística, pero sí ha sido un esfuerzo de mucho trabajo interior. Vos sos testigo de esto, vos también, como diácono. Es decir, cómo hemos ido trabajando en la Iglesia, toda una actitud de humildad, de reconocimiento de los propios errores. Todo eso nos ha hecho ganar una especie de autoridad moral o un espacio en el cual somos referentes en el mundo argentino, ¿no es cierto? Esto me parece que... Y eso en los medios ha tenido su importancia. Ahora, fíjese, Jorge, que esto se da en los ámbitos de lo que usted nombraba, a donde la Iglesia se le cayeron los pelos de la lengua, y a donde la Iglesia se sentó en la misma mesa, y a donde la Iglesia se puso en el mismo lugar que los interlocutores, ¿no? Creo que esto que usted mencionaba, que llama la atención realmente, tiene que ver con también una actitud de la Iglesia que entra al mundo desde otro lugar, ¿no?
fuera de la cristiandad, la iglesia entra al mundo y es parte del mundo, y cuando los obispos se sientan con los políticos, hablan con las palabras que tienen que hablar. Cuando se sientan con la pastoral social, cuando se sientan con un gremialista, cuando se sientan con las fuerzas de la comunidad, hablan en el lenguaje en que se entiende, ¿no? Una cosa muy importante es las actitudes, porque esto que decías vos también, ¿no? Que vos estás reforzando, ¿qué es esto? No le van a pegar nunca al mensaje de la iglesia, le pegan al mensajero. Por supuesto. O sea, porque el mensaje está instaladísimo en el mundo. Y además cualquier religión milenaria, incluso sobre todo las monoteístas, digamos, nadie le va a objetar la creencia al Dios. Hoy, porque yo diría, las religiones... cuando yo era chico, o sea, esta es la evolución. Bueno, cuando yo era chico el ateísmo estaba de moda. Tenía una fuerza muy fuerte. Sí. El ateísmo, el secularismo, y era una palabra, yo siempre recuerdo un texto de Pepe Ingeniero, José Ingenieros, Sí. la religión es la muleta de los inválidos morales, y eso me lo decía un profesor en el colegio a mí. Sí. No era que... Sí. O sea, había realmente un enfrentamiento. Y yo en estos últimos 40 años, de 30 años, el trabajo de la iglesia para, como decís vos también, ¿no? Sentados. Lo que pasa es que el debate del mundo es el debate religioso y el debate ético. Claro. Ahí vamos. Entonces, Ahí por vamos. eso es donde tenemos nosotros ahora como... Terminó esa etapa que Claro, bien describía esa vos. etapa, exactamente. Por eso había digo, que ser había un ateo cambio. y comunista, o sea, tenía que ser, viste... Claro. Perdona, te corté, pero... No, esa era la me idea. entusiasmé. Y es una buena idea como para dejar una cierta esperanza en la gente que si somos buenos cristianos, si somos evangélicos, si lo seguimos a Jesucristo y tratamos de vivir como Él vivió, bueno, podemos llegar a ser respetados y escuchados. Bueno, y con esto cerramos el programa y muchas gracias. No, gracias Jorge, gracias Pablo, lindísimo estar acá. Por favor, igualmente.